Bienvenidos mis apreciados estudiantes de filosofía. Esperando se encuentren bien y hayan tenido una semana de descanso y encuentro en familia. El tema que vamos a abordar hoy, que corresponde a grado sexto, se titula Alma y Espíritu. Es un tema muy debatido en nuestros tiempos, nos genera a veces dudas, confrontaciones, nos deja a veces con algunas inquietudes al respecto, pero vamos a abordar un poco hoy desde su etimología y desde su uso. Cuando nosotros hablamos de alma y espíritu, siempre hacemos referencia a qué es el alma. Cuando hablamos de qué es el alma, entendemos que la definición de alma varía de acuerdo al entramado cultural y a la perspectiva filosófica de quien haga referencia al término. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de alma, va de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la disciplina que lo quiera abordar o que quiera hacer uso del término alma. Alma proviene del latín anima y del griego psique, que significa alma humana. Y en este sentido, alma es sinónimo de psique, soplo vital, y ser el sí mismo. Pero también es sinónimo de individuo, persona o habitante. La etimología de alma señala el principio por el cual los hombres y los animales pueden moverse por sí mismos. El alma sería la esencia de la persona, aquello que forja su identidad. Es por ello que también en algunos momentos alma es usada para referirse a la fuerza vital de algo, como el alma del proyecto, la energía o pasión con la que se hace algo. Como por ejemplo, metió el gol con el alma, o una persona que impulsa o inspira algo o a alguien, como por ejemplo, Pablo fue el alma del grupo. Entonces, cuando hablamos nosotros de esa energía, de esa pasión con la que hacemos las cosas, en muchas ocasiones dice, tiene alma, tiene esa fuerza, tiene ese impulso que mueve a una persona o a un grupo de personas. Cuando nosotros hablamos de qué es el espíritu, entendemos que de latín spiritus, espíritu es el alma racional, el don sobrenatural que Dios concede a algunas criaturas a la virtud que la alienta el cuerpo para actuar. Por ejemplo, quiero un trabajo que además de darme sustento material, me alimente el espíritu. Es un hombre de un espíritu puro. El sacerdote nos ayudó a sanear el espíritu de la comunidad. El concepto de espíritu se utiliza en diversas maneras. En el ámbito de la religión, el espíritu es una entidad no corpórea, es decir, que no tiene cuerpo o manifestación corporal. Un ser espiritual puede ser un ángel, un fantasma, etc. Es por ello que a veces se dice, la leyenda cuenta que en la vieja mansión de la colina habitan espíritus malignos. ¿Qué ocurre? Pareciera que has visto un espíritu. Hay quienes dicen que pueden hablar con los espíritus. El espíritu también puede ser sinónimo de carácter, el principio que impulsa el ánimo o la fortaleza natural. El equipo perdió porque no tuvo espíritu. Juan Pablo tiene un espíritu innovador. Hace falta mucho espíritu para superar una enfermedad de este tipo. Así como el alma mueve a las personas, el espíritu también es esa fuerza racional que los lleva a pensar o a actuar de una u otra manera. Al ver nosotros el alma y el espíritu, nos surge la pregunta, ¿es lo mismo? Aplicados al hombre designan lo mismo, no obstante los dos conceptos tienen matices propios, es decir, cada uno tiene sus propias características, que a la postre los hacen ser complementarios. Uno con el otro pueden ser muy útiles y pueden ser uno también. Para explicarlo, no queda más remedio que acudir a la filosofía. Recordemos que la filosofía es esa ciencia que nos ayuda a estudiar al ser, al mundo y a la naturaleza. Y el alma y el espíritu hacen parte del ser. Por eso nos preguntamos qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. En este caso me decimos, espíritu significa ser inmaterial. El hombre no es inmaterial, pero contiene en sí una realidad inmaterial. Por lo tanto, por lo que no se dice que es espíritu, sino que contiene un espíritu. Es decir, el hombre o el cuerpo es esa vasija donde el espíritu entra y hace parte de él. Entonces, el espíritu está contenido en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre alma y espíritu?
La palabra hebrea traducida como alma significa una criatura que respira, en la que la vida está presente, ya sea la vida física o la vida mental. Recordemos que para algunos pensadores la vida es en la mente, por lo tanto ese espíritu es en la mente. La palabra griega en el Nuevo Testamento es similar. En su sentido más básico, la palabra alma significa vida, ya sea física o eterna. Por eso es que en muchas ocasiones nosotros cuando vamos a orar, decimos vamos a orar por el alma de tal persona o por el descanso del alma de tal persona. Siempre que se usa la palabra alma puede referirse a la persona completa, ya sea físicamente viva o en el más allá, haciendo referencia al ejemplo anterior, en el otro en el paraíso o en la presencia de Dios o en el momento en que se encuentre, siempre vamos a orar por el eterno descanso del alma de. En cuanto al espíritu, tenemos que las palabras hebreas, como las griegas, traducidas como espíritu, también tienen el concepto de aliento o viento en sus raíces. El espíritu es esa parte de nosotros que Dios faculta para que lo conozcamos y lo adoremos. La parte de la humanidad que conecta con Dios siendo el mismo espíritu. ¿Qué quiere decir? Dios es espíritu. Entonces, por lo tanto, nosotros poseemos o contenemos el espíritu, por eso podemos comunicarnos con Dios, porque al Dios ser espíritu y nosotros contener espíritu podemos generar una comunicación. En conclusión, mientras que las dos palabras se usan indistintamente, la principal distinción entre alma y espíritu en el hombre es que el alma es la vida animada, que nos genera movimiento, que nos permite tener sentidos, deseos, afectos, apetitos, y la vida que tenemos en común con otros animales. Los animales también tienen sentidos, los animales también tienen afectos, también tienen sus apetitos, pero a diferencia, el espíritu es esa parte de nosotros que se conecta o se niega a conectarse con Dios. Como nosotros también tenemos esa capacidad, ¿no? Y nos hace parte de nuestra personalidad, nosotros podemos optar por estar con Dios o no estar con Dios. Nuestros espíritus se relacionan con su espíritu, ya sea aceptando sus convicciones o indicaciones, probando que pertenecemos a él o resistiendo y demostrando que no tenemos vida espiritual. Recordemos que nuestra vida espiritual se va formando a partir de acciones, actos, ritos, prácticas que nos van acrecentando en nuestra vida espiritual. Por eso esta imagen donde nosotros tenemos esta comunicación con Dios es gracias al Espíritu. Se dice de todas maneras que el alma está en nosotros porque tenemos vida y en el momento en que nosotros nos conectamos con Dios, esa alma se convierte en un espíritu. Bien, mis queridos estudiantes, esto hasta el día de hoy. Espero les haya servido mucho. Recuerden que este es un tema muy importante. Este video les puede servir para su trabajo final. Recuerden que es una sustentación oral. Por lo tanto, todas las preguntas, dudas, inquietudes que surjan las podemos ir solucionando en los próximos encuentros. Que tengan ustedes un excelente día, una excelente semana y pues muchas gracias por todo.